Hello fellow Spanish learners, my name is Cody and if you're new to the channel, I'm learning Spanish like most of you all. The other half of this channel is my wife Maria and she's a Spanish teacher from Colombia. In our last video, we took you all to the Tatacoa Desert here in Colombia. We went on some cool hikes, took a ferry across a river, walked through a tunnel full of bats, and used an outside toilet and shower. I never knew Colombia had a desert and it was a really cool experience. If you want to check out that video after this one, I'll put a link in the description down below. This video though is about what happened after we got back from the Tatacoa Desert. I found myself in a situation where I had to use my Spanish in order to get help and some medicine. But before that, I'm sure some of you are wondering where I can get a cool shirt like this one right here. Well, we have all kinds of new merch on our website. Fun puns in Spanish like our Calmate and Cállate designs, plays on English and Spanish with our O Maní shirt. If you remember my red velvet cake video, we have a shirt about that. And we have some cool Why Not Spanish designs as well. You can find all of them in the link in the description down below or go to whynotspanish.com/shop. Now I'm going to switch to Spanish for the story. Just know that I made a script for this part and practiced it a bit. It's definitely not perfect Spanish, but more importantly, just know that this is not me speaking Spanish off the top of my head. So with that, let's get into it. En Colombia tener efectivo es necesario. En las ciudades grandes puedes pagar muchas cosas con una tarjeta, pero fuera de las grandes ciudades, el efectivo es tu única opción. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que dejaste algo importante cuando viajas? Bueno, en este viaje no tuvimos esa sensación para nada. Empacamos la noche anterior y sentimos que estábamos muy preparados. El viaje que pagamos incluía desayuno y cena, pero después del viaje vimos que no llevábamos plata suficiente. Eso nos obligó a tener cuidado con cada peso y preguntarnos si en algún momento nos tendríamos más plata. Los almuerzos eran más caros de lo que esperábamos y necesitábamos más agua de la que pensábamos. Entonces, cuando llegamos al hotel después de un caminata en clima caliente y nos dijeron un vaso de agua helado gratis, María y yo no lo pensamos ni un minuto. En este punto probablemente pienses que ya sabes lo que va a pasar. Cody se enferma porque se tomó el agua. Normalmente tendrías razón. Antes, cada vez que María y yo íbamos a un viaje, me pasaba algo. Como cuando fuimos a Santa Marta y volví a la casa con un parásito en el estómago. Ese fue un viaje a la sala de emergencias y una historia loca para otro día si quieres escucharla. Esta vez, María se enfermó. Al otro día de llegar a la casa, María empezó a sentirse mal. Ella tiene fiebre, diarrea y vómito. Antes de continuar, una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se llama el lugar donde compras medicinas? Muchos van a decir farmacia. Yo también aprendí eso. Pero en Colombia vas a encontrar la palabra droguería, aunque la gente entiende las dos palabras. Bueno, como decía, ella no podía salir de la casa, así que dependía de mí ir a la droguería y conseguir la medicina que necesitaba. Aquí simplemente vas a una droguería, les cuentas tus síntomas y ellos te dan la medicina sin prescripción, la mayoría de las veces. Estaba súper nervioso. Ella no sabía exactamente qué comprar. Tuve que investigar y decirle al farmacéutico sus síntomas correctamente para que me vendieran lo que necesitaba. Voy a la primera droguería y les cuento todos los síntomas de María. El señor me entendió y me dio una medicina y suero oral para la hidratación, pero no tenía medicina para la fiebre y no tenía termómetros. Entonces volví a la casa para dejar la medicina que tenía y ver cómo estaba María. Luego fui a otra droguería. Esta vez conseguí la medicina para la fiebre, pero cuando fui a pedir el termómetro, mi mente se quedó en blanco. No me acordaba del nombre. Entonces, ¿qué haces cuando no sabes el nombre de algo? Yo describí lo que hacía esas cositas. Por fin, la otra persona dijo, ¿termómetro? Sí, ese es. Cuando regresé, María se sentía mejor y le
empezaba a bajar la fiebre. Fui a la tienda a comprar cosas para hacer una sopa de pollo. En un par de días mejoró mucho. Se sentía bien poder ayudarla cuando me necesitaba. Esto siempre había sido un miedo mío. Tuve que tomar la iniciativa y hablar español para conseguir ayuda. Me preocupaba no poder ayudarla o que nadie me entendiera. Pero ese no pasó y todo salió bien. Si te preguntas por qué María se enfermó y yo no, ambos comimos lo mismo, pero la única diferencia fue ese vaso de agua helada. María se comió el hielo y yo no. Después, en su cita con el médico, descubrimos que María tenía parásitos y tenía que tomar medicamento para eso y listo. Entonces, esa es una lección para ti si vas a viajar. Nunca te comas el hielo. That's it for my story. I hope you enjoyed it. I really gained a lot of confidence in my Spanish from the experience and learned some new words along the way dealing with medicine. If you need help with your Spanish, we have Spanish courses on our website. You can find a link in the description down below or go to courses.whynotspanish.com. Also, if you want more Why Not Spanish, check out our new YouTube channel. It's short videos that are less than a minute so you can get some bite-sized Spanish fun even when you're short on time. Now, I have a question for you. Have you ever had an experience where you had to use your Spanish or an experience that gave you more confidence in your Spanish? Let me know in the comments down below. Well, that's it for this video. This is going to be our last video of 2021. We're going to be taking the rest of the year off and we will see you again in 2022. We have lots of fun things planned and we hope you'll join us. Until then, if you're going to learn a language, why not Spanish? Ciao. Y suero oral para la hidratación. Ayuda farmacéutica para dejar la medicina. Luego fui a la otra farmacia. Fui a la tienda a comprar cosas y en un par de días mejoró mucho. What language is that? I don't know. Me preocupaba no poder ayudar. María se comió el hielo y no yo. Yo no. Después en su cita el médico. I can't say anything now.